Vamos a hacer este examen de las bienaventuranzas. Déjame traigo mi celular. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que podemos buscar tu rostro, Señor, en adoración y alabanza, Señor. Hoy nos disponemos a aprender más de tu palabra, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que transforme nuestras vidas y cambie nuestro carácter, Señor. Que cada vez podamos ser cristianos maduros, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Y que tu palabra, Señor, no haga algún cambio en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser más como tú, Jesús. Queremos ser como tú eres el modelo perfecto a seguir, Jesús. Y te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos buscar esa figura que eres tú, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ya todos están en Mateo capítulo 5, hermanos. Vamos a leer el versículo 9. Dice: bienaventurados, ¿quién? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y con respecto a esto quisiera dar algunas características tres características de un pacificador. Amén. Y vamos a hablar de tres características. ¿Qué es lo opuesto a la paz? La guerra, el conflicto, ¿no? La guerra, el conflicto es todo aquello que se opone a que haya orden, a que haya estabilidad. Y precisamente Jesús les dice a sus discípulos que ellos tenían que ser caracterizados o tenían que tener rasgos de ser hombres pacificadores. ¿Usted se considera pacificador o bélico? Sí, que le dé más, dale otro. Sobre todo cuando en la escuela pasa algo con nuestros hijos pequeños, ahí se acaba el pacificador, ¿verdad? Ahí decimos, le hubieras dado, ¿verdad? Y pareciera que ahí se rompe, ¿no? Se rompe lo pacificador que nosotros tenemos o que debiéramos demostrar. Sin embargo, Jesús dice que en nosotros debe haber una característica y ser pacificadores. Una persona que es un pacificador es alguien que busca reconciliar, que busca reconciliación, que busca lo contrario a ser bélico, a ser agresivo, a ser violento. Un pacificador es alguien que busca tratar de arreglar, tratar de llegar a arreglos con las personas. Ha habido películas donde hay personas que cuando hay un conflicto y lo llaman porque hay personas que se tratan de hacer arreglos con el delincuente, ¿no? Para que suelta a los rehenes. ¿Ha visto ese tipo de persona? Es alguien que busca arreglos para que se llegue a un acuerdo. Y precisamente hablando de esto, quisiera hablar tres características de alguien que busca ser un pacificador de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos todos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Alguien busque ese pasaje, otro Gálatas 5, 22 y otro Romanos 12, 18. 5, 29. Ajá, 2 de Corintios primero, 5, 19. A verle la oferta, hija, si ya lo tienes. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado, y hemos visto este pasaje en otra versión que dice que nos ha llamado a reconciliar a la gente con Él. ¿Sí lo han visto en ese pasaje? Que es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, aquellas personas que están enemistadas con Dios, porque alguien que no está reconciliado con Dios están enemistadas, así dice la Escritura, ¿verdad? Que estamos enemistados con Él, que estamos separados de Él. Sin embargo, nosotros cuando conocemos a alguien que no conoce de Cristo y sabemos que su condición espiritual es enemistad con Dios o está enemistado con Dios, nosotros debemos de buscar que poder ser puentes para que esa persona conozca de Dios, para que esa persona se reconcilie con Dios. Así es que seguramente, no sé si te ha pasado,
que has encontrado a alguien que llega a tu vida, que te conoce, algún compañero de universidad, de trabajo que tiene muchos conflictos? ¿Les ha tocado? Personas que tienen muchos problemas, personas o jóvenes que están conflictuados, están perdidos, jóvenes que sus padres se están separando, jóvenes que tienen problemas de adicciones. Nos encontramos con un conflicto y una humanidad caída, donde nosotros debemos fungir como pacificadores. Y en este sentido, hablando de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, hemos sido llamados a reconciliar a las personas con Dios. ¿Cómo reconciliamos a las personas con Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio, Andrea? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Vale. ¿Qué son las buenas nuevas? Las promesas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? ¿Cuál? El plan de salvación. Ok. Las buenas noticias son que Jesús vino al mundo y murió por nosotros, ¿verdad? Hay buenas nuevas, hay salvación, hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios. Cuando nosotros se nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Dios, es necesario que les anunciemos las buenas noticias. Las buenas noticias es que hay perdón y es que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo no está todo perdido. En Cristo nosotros, hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17, que somos hechos nuevos, ¿verdad? Así es que las buenas nuevas, cuando hablamos de reconciliar a las personas con Dios, es hablarles del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no se trata de tu testimonio. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué es el testimonio? Hermana Ever. El testimonio es de dónde nos sacó el Señor, cómo fue cambiada nuestra vida a través del Evangelio. Pero pues eso no es lo importante, sino anunciar, y pues como mencionó usted, que Jesús vino en carne, murió y resucitó para salvarnos. ¿Cuáles son los 3 elementos del mensaje del Evangelio, Uciel? ¿Qué el qué? Es la muerte de Cristo, la resurrección. Su muerte, su resurrección, y Pablo incluye su regreso. Eso es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio se centra en Cristo. Nuestro testimonio es el resultado de este mensaje que recibimos. En una ocasión, cuando estábamos dando una capacitación sobre evangelismo, un hermano me cuestionó que cómo mi testimonio no podía servir. Y yo les dije en esa ocasión a las personas que estábamos dando ese estudio, que el testimonio es el resultado de haber conocido a Cristo, es el resultado, pero que el Evangelio en sí no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Él es el centro del Evangelio, no somos nosotros. Pero el testimonio es un medio, es un canal por el cual muchas veces podemos llegar a otras personas. Al final tú puedes dar tu testimonio, pero tienes que llevarlo a Cristo. Él es el que salva, no eres tú, no es tu vida. Él es el Evangelio de Jesucristo. Somos reconciliadores, ¿cómo? Presentando el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Porque la verdadera paz no viene de nosotros. La verdadera paz no nace en nosotros. Esto es un don de Dios, esto es algo espiritual. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que en todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene en su vida y en su corazón. Sin embargo, ¿por cuál será una de las principales razones por las que muchas veces nosotros como creyentes no mostramos esa paz? ¿Alguna vez ha perdido el control, hermano? ¿Alguna vez se ha reaccionado de manera que no debió haber reaccionado? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando nosotros perdemos el control? Caos,
¿No le ha pasado que dice, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije estas palabras? ¿Por qué tomé esa decisión? Y precisamente es que nosotros debemos cultivar a través del Espíritu Santo el fruto de la paz. La paz es algo que debe caracterizar la vida de un creyente. No significa que a lo mejor en algún momento no vamos a fallar, porque todos en este lugar hemos perdido el control alguna vez en la vida, o muchas veces, ¿verdad? En algún momento hemos perdido el control. A todos nos ha pasado, a todos nos ha sucedido. Sin embargo, mayormente debemos ser personas que sean caracterizadas por ser pacificadores, por ser reconciliadores. Si en el trabajo hay un conflicto y te viene una persona y te dice, oye, fíjate que Caro me cae mal, la otra vez no me saludó, y entonces viene contigo que eres cristiano, y ¿cuál sería tu respuesta? Sí, ¿verdad? Porque a mí tampoco me saludó. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, Rocío? ¿Cómo mediarías esa situación tú, en particular? ¿Qué le dirías a tu amiga que viene y te dice, no, es que Caro es tremenda, ¿eh? Sería, pues sí, tienes razón. ¿Qué dice? Tú como cristiana, ¿cómo le dirías a ella? Pues que no se fije en ese pequeño inconveniente que se tuvo, que más bien busque el volver a intentar el recibir el saludo o la persona llegar a acercarse a ella. Es decir, ahí tu fuga es como una reconciliadora, ¿verdad? Como una persona que trata de mediar y no que al contrario dice, no, pues sí, a mí también me hizo la otra vez, y no, pues haces el conflicto más grande, ¿no? Entonces, una persona que tiene al Espíritu Santo debe de buscar siempre tratar de ser reconciliador. Nos vamos a encontrar con situaciones en la universidad, los jóvenes, en las personas que tenemos un trabajo, que trabajamos en una empresa, en la propia familia, ¿no? Que llega tu familia y te dice, no, es que la tía la otra vez me hizo esto, y sale el sobrino, sí, a mí también, y tú eres cristiano y dices, a mí también me hizo, pero ¿qué hago? Te quedas pensando y te dices, no, a mí también. Bueno, ¿dónde está la diferencia, hermano? De conocer de Cristo, tiene que haber una diferencia. Tal vez, ¿cuál sería la postura? Pues a mí también me hizo, pero perdónala. Ella no conoce de Dios. No sé, de alguna manera tratar de mediar, de ser reconciliadores. ¿Usted ha sido reconciliador en alguna ocasión? Y qué bendición es cuando las personas que estaban en conflicto son reconciliadas, ¿no? Es algo hermoso, es una bendición. Así es que usted y yo tenemos el rol de reconciliadores. Y vamos al último Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Qué piensan de eso? ¿Es posible estar en paz con todos los hombres? ¿Por qué no, hermana Lulú? Porque no, pa. ¿Es posible, Caro? No coopera la humanidad. No coopera, pa. El prójimo no ayuda. No quiere, pero la humanidad. ¿Por qué no quiere? La pasión de Dios no quiere. Y tu vecino ese que pone la bocinota así casi. ¿Es posible? Fíjate lo que dice la Escritura, repítelo otra vez, hija. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay una posibilidad, pero fíjate lo que dice la Escritura, en cuanto dependa de ti. En otras palabras, tenemos una responsabilidad en ese si es posible. Hay una participación y una responsabilidad mía en esas palabras, si es posible. Si depende de ti ser un reconciliador, sélo. Aunque es cierto, y eso es una verdad que quiero que también usted entienda en esta noche, no le vamos a caer bien a todos. En tu propia familia alguien le va a sacar mal. En tu propio contexto de hogar, en tus propios vecinos. Por más que uno trate muchas veces de ser como todo amor y sí, vecinos, hay alguien que no le va a sacar bien. Hay alguien que cuando pongas tu música cristiana te va a poner un rock and roll más alto para que tú te calles.
Como cristianos, hermanos, no le vamos a simpatizar a todos. Esa es una realidad. Pero eso no se frustre, porque a pesar de que no les vamos a caer bien a todos, dice la Biblia que en cuanto sea posible, en cuanto yo pueda hacer algo para que eso se dé, hagámoslo. Hay una posibilidad y muchas veces sé que a veces es muy complicado. Las relaciones interpersonales son las más complicadas sobre la tierra, porque tratas con el carácter de cada persona y cada persona es un mundo y cada persona tiene unas ideas tan complicadas y tan raras que a veces cuando tú vienes con tu fe, venimos con nuestra fe, venimos con la palabra, y cuando alguien te dice, yo no creo nada de lo que dice la Biblia, no me interesa. Entonces, a veces esas situaciones nos van a poner en jaque, nos van a poner en una situación donde a lo mejor no vamos a saber cómo reaccionar, pero cuando se dé el caso donde tú y yo no sepamos cómo reaccionar, lo más correcto es orarle al Señor y decirle que nos dé sabiduría, porque va a haber situaciones donde no será factible que haya una reconciliación, y va a haber situaciones donde va a haber personas que van a rechazar esa reconciliación. Amén. Entonces, pero en cuanto sea posible de usted y de mi parte, busquemos ser reconciliadores. Y sé que eso puede causar cierta contradicción, porque cuando alguien nos hace algo, lo más común es que nosotros tratemos de regresar lo que alguien nos hizo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios también que regresemos mal por mal, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, hermana? Bien por mal. ¿Qué? Bien por mal. ¿Eso es fácil? El que diga que es fácil aquí se va a disparar los atones, porque no es fácil. ¿Alguno lo ha practicado en su vida? Eso, de que alguien te hizo algo malo y tú le dices, te voy a dar algo bueno. ¿Aquí quién lo ha hecho? ¿Fue fácil, hermana Tere? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó cuando lo hizo? Nada más llegué, la abracé y ya. Y seguimos platicando, pero no fue fácil. Mi mente estaba... Su mente estaba... Ahí te voy. Pero hacerlo te da paz. Exacto, ¿no? Cuando tú haces lo que es correcto delante de Dios, eso te va a traer paz y le va a traer conflicto a la otra persona. La vas a conflictuar. ¿Por qué? Porque esa persona espera que tú le hagas mal, que tú no le hagas un favor, que tú vayas contrario. Y cuando tú le haces algo bueno a alguien que te hizo algo malo, le estás dando, como se dice comúnmente, lo estás... Y es que hay un caminito a costa. Así es. Y de frente. Oh, por Dios, no me puedo hacer de otro lado. No pude. Fue de frente. Pero cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra, número 1, honramos a Dios. Número 2, le agradamos a Dios. Y número 3, al obedecer su palabra somos bendecidos. Y no solamente eso, la persona a la cual tú le regresaste un bien, cuando ella te hizo un mal, esa persona le abres un puente para que esa persona le puedas predicar la palabra de Dios. Y vamos al último punto, que es lo que quisiera resumir esto. Ponle ahí. Un hijo de Dios debe ser un pacificador y no alguien que aviva el furor de la ira, provocando que los conflictos crezcan más. Alguien que construye puentes y no muros. Un hijo de Dios, alguien que ha conocido al Señor, tiene que buscar ser un reconciliador, alguien que busca la paz y alguien que vive en paz, antes de buscar de avivar la ira. ¿Está de acuerdo usted que nosotros podemos ser pacificadores, pero también podemos avivar la ira de otra persona para hacer algo mal? Y eso es tremendo, que te digan en tu propia familia, es que la tía te está diciendo que tú andas con una persona y no andas con esa, y tú vienes y dices, sí, y vas, ¿no? Con todo, avivas
la ira de la persona, y eso puede acabar en un conflicto muy grande, incluso en golpes, incluso en situaciones o reacciones muy fuertes. Pero un hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, y los que estamos aquí somos hijos de Dios, debe buscar hacer, antes de poner muros, hacer puentes para que las personas se encuentren con Dios. Nunca olvide, hermano, que somos llamados a hacer puentes y no murallas. Dios le va a poner en una situación donde usted va a poder decidir: o soy muralla o soy un puente. Pero en cuanto esté y dependa de vosotros y de mí, seamos esos puentes para que las personas vean que nosotros somos diferentes, no que somos mejores, no que somos perfectos, no que somos superiores o más espirituales por venir a la iglesia, sino que conocemos lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: tú, discípulo mío, tienes que ser un pacificador, tú tienes que ser alguien que busca la paz siempre, aunque a veces no siempre se va a poder. Y cuando usted se equivoque y haya tomado una decisión equivocada, pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos ayude a volver al camino de la paz. Se escucha muy, no sé si como muy poético: ay, viva la paz, ¿no? Pero no somos los que dicen viva la paz, ¿no? Sino se escucha muy como un cliché. Sin embargo, el Señor Jesús lo pone como un rasgo de todos aquellos que son sus discípulos. Y damos gloria a Dios porque ser reconciliador es una bendición. Porque cuando tú ves el fruto de la paz y cuando ves el fruto del Espíritu Santo, dices: no sabes lo que se puede dar por una buena reconciliación. Eso es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a 8:37. ¿Estamos una alabanza o vamos a ¿Y no saber? trata con el carácter igual? ¿Mande? ¿Trata con tu carácter? Claro, el carácter es vital para que... De hecho, dijimos que las bienaventuranzas eran rasgos de carácter de todos los discípulos. Amén. Entonces vamos a orar por esta palabra y vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos nosotros a ser pacificadores. Y que le digas al Señor: quita de mí toda ira, Señor, todo aquello que puede provocar contienda, división, conflicto, caos. Pon en mí palabras de paz, pon en mí ese querer hacer la paz, en ese fruto de tu Espíritu Santo en mi corazón, Señor. No quiero ser como los demás, Señor. Quiero ser una persona que conoce tu palabra y que la vive, Señor, en las situaciones más cotidianas de la vida, Señor. Ayúdame a ser una persona que pueda reflejar tu paz, Señor, y que pueda transmitir y que pueda ser alguien que es puente para otras personas que están en conflicto, Señor. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre